Hola, bon dia. Anem a parlar de metro automàtic. Anem a parlar de metro de futur. Per què és important conèixer el futur de metro? Deixeu-me dir alguna cosa que és força obvi per tots vosaltres. Amb aquest negoci, amb metro, les decisions que prenem avui tenen un impacte a llarg termini. I especialment quan parlem d'infraestructures que estem en aquesta casa. Per tant, conèixer el futur no és un tema solament de curiositat, es una necessitat. Perdón. Entonces, decía que metro automático es no solamente una realidad, es una necesidad conocerlo, porque el metro automático es el futuro de metro. Ya no tiene mucho sentido el debate de hace algunos años cuando hablábamos de metro automático no o sí. No, mire, hoy en día el metro automático es el inevitable futuro de metro y es importante conocerlo porque el estrés y el esfuerzo ya tenemos que ponerlo en ese debate que está ya bastante terminado. Tenemos que ponerlo en cómo le sacamos el máximo partido al metro automático y por eso decimos apuntando al metro del futuro. ¿Por qué es apuntarlo? El futuro lo hemos visto, cambia muy rápidamente, no tenemos la ambición de conocerlo con detalle, pero sabemos en qué dirección va y nuestro esfuerzo tiene que ser desde hoy empezar a trabajar porque nuestras decisiones de hoy pueden ser los obstáculos de mañana. Es muy importante esa concienciación de cómo sacamos partido al metro automático. Voy a hacer esto, soy de TMB, para los que no me conocéis, pero voy a hacerlo, esta presentación con material del Observatorio de Metros Automáticos de la ITP, del cual tengo el privilegio, el honor de ser el presidente. Y esto nos liga a este metro de futuro. Déjame empezar con estas imágenes, que nos invitan a varias reflexiones. Mirad, fijaros, esto es el frontal de una cabina de tren. ¿Quién había antes aquí? Teníamos a un conductor en un espacio limitado, cerrado, solo, conduciendo, haciendo un trabajo, déjamelo decir, en algunos casos rutinario. Hoy, ¿quién tenemos? Tenemos a los ciudadanos, tenemos a los niños. Se ha transformado completamente esto. Y una segunda reflexión, fijaros en estos niños. Estos niños van a tener, estas nuevas generaciones van a tener una expectativa de la movilidad completamente diferente. Están ya experimentando un tren así. Su perspectiva del mundo de la movilidad será completamente diferente. Y como habéis visto, ahora justo pasábamos una foto, esto está en todo el mundo. Habéis visto una foto de China. China también tiene metro automático. Alguien decía que esto del metro automático era un tema de costes laborales. China está ahí y por otras razones. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar. Vamos a utilizar material del Observatorio de Metros Automáticos, unas breves palabras de este organismo. No voy a presentar a la UITP, todo el mundo la conoce. Somos un organismo dentro de la división de metros de UITP que trabajamos en esta análisis de futuro. ¿Quién está aquí? Los mejores. Dejadme decirlo así, los mejores, todos los grandes operadores que tienen metro automático están en este grupo, es un grupo mundial, podéis ver, Barcelona, que estamos liderándolo, pero está París, está Taipei, está Vancouver, están Estambul, Hong Kong, Dubái, todo el mundo, Singapur. Es un grupo global y de este grupo vamos a ver cuáles son sus recomendaciones, sus experiencias. ¿Qué hace este grupo? Básicamente, hace estudios, pero en esta función de monitorización hace dos actividades importantes, hasta analizando lo que sucede y hace una tarea importante de divulgación, que es parte de lo que veremos hoy. Simplemente como un ejemplo, este organismo como referencia desde un punto de vista de datos, de predicciones, es un organismo de referencia y esto es simplemente un ejemplo de la cobertura mediática que hemos tenido en nuestro último informe que presentamos recientemente. Una recomendación y algo interesante, os recomiendo en términos de que visitéis esta página web, que hay toda la información, gran parte de la que os voy a explicar hoy. Fácil de encontrar, metro automático, y es la primera entrada en Google, somos la primera referencia que hay, o sea que es fácil. Vamos a
a la información. No vamos a perder mucho tiempo aquí, porque mire, os he dicho antes, esas son algunas evidencias de cifras de cuán está extendido el metro automático en el futuro, en la actualidad, y preferiría centrarme en la segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar más de cuáles son las ventajas del metro automático, cuáles son las ventajas del metro del futuro. Me gustaría más centrarme en esta parte. Y para ello, mire, una frase que es fácil. Veremos algunos números, pero recordad esto, que es la clave. Todos los que han probado un metro automático, no hay ninguna ciudad que haya hecho un metro automático, y después la siguiente línea la ha hecho tradicional. Todos los que prueban repiten. Entonces, es el indicador más obvio de que eso es un avance imparable hacia el futuro. Metro automático como dato, como información, los metros automáticos que hay en el mundo, veis una concentración importante en Europa, pero especialmente Asia, muy significativo, pero también veis que está en otras partes, interesante en Sudamérica recientemente también. Cifras, 63 líneas, 42 ciudades, 1000 kilómetros, más de 1000 kilómetros, eso ha sido un hito reciente. Es realmente una solución probada que está en todas partes, o sea, es algo fácil de... Estas slides simplemente para ver, Asia tiene el 50%, es la gran área y sigue creciendo así. Si miramos países, Corea, Singapur, Francia, que eran unos pioneros, está en tercera posición. Y no voy a entretener mucho con esto, podéis ver a Singapur, un referente, como estas ciudades que han apostado por transporte público como Singapur, son transporte público y metro automático. Dubái también. Y está simplemente para ver qué metro automático aplica desde líneas muy grandes a líneas realmente pequeñas, aplica en cualquier entorno. Y bueno, estando en esta casa merece la pena una mención constructiva, ¿no? Entonces, bueno, a veces la gente pregunta, ¿metro automático es elevado, es o underground? Fijaros, prácticamente mitad. Déjame decir algo sobre estas muestras que vemos aquí. Esto, os he mostrado estos logos, esto es el estudio y el análisis de todo el mundo. No es una muestra de los datos que hay en la UITP o en el grupo, no, es la muestra, nosotros observamos la actividad de metro automático en todo el mundo, sean o no miembros de UITP, por lo tanto esos datos son buenos. Un detalle importante que eso nos lleva a una de las cosas que veremos después. Mirad, en metro automático hay una de las cosas que cambian, y en el metro del futuro. El conductor sale de la ecuación. Y si el conductor sale de la ecuación, ¿qué significa? Que ya no debo tener esa preocupación que hemos tenido tradicionalmente por tener un tren muy largo que permita maximizar la productividad del conductor. Eso desaparece. Es un paradigma que cambia. Y fijaros, esto es la muestra mundial de metros, metros en el mundo. Fijaros que el tamaño medio es el predominante. Os he dicho antes que habíamos alcanzado 1000 kilómetros. Es interesante los 1000 kilómetros. He empezado esta mañana oyendo, hemos tardado 35 años en llegar a los 1000 kilómetros. Esta mañana oía de los vehículos autónomos que ya son una realidad. Yo pensaba, si el vehículo autónomo es una realidad, ¿qué somos nosotros con 35 años? Me da un poco de vergüenza incluso seguir diciendo que eso es el futuro, por Dios. 35 años de metro automático en el mundo. Además, lo veremos después, 0 accidentes, es un metro seguro. Aún tenemos dudas. Bueno, pero celebremos por un momento los 1000 kilómetros y me gustaría ver cómo hemos llegado a esos 1000 kilómetros porque nos dan datos significativos. Mirad, en diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado, Santiago se acercaba a 971 kilómetros. Santiago es uno de los mejores metros, y no digo de Sudamérica, probablemente del mundo, es un excelente metro. Está haciendo 2 líneas automáticas simultáneamente y va por la tercera. ¿Quién se acercaba que podía ganar ese premio del kilómetro 1000? ¿No? Era Estambul, una ciudad crece con una movilidad muy compleja. Toma primera línea automática en Estambul, y en Turquía, por supuesto, y toma realmente ese camino. Va a construir más líneas, todas van a ser automáticas.
¿Y quién se acercaba muchísimo? Fijaros, Pekín, con 4 kilómetros no ganaba el premio. Muy interesante. Pekín, esta línea es una línea automática, pero para mí lo más significativo es tren chino, señalización china, puertas chinas, comunicaciones chinas, todos los suministradores chinos. Esto para mí, esta es una fecha clave en nuestro sector. Muchas cosas cambian a partir de aquí. ¿Y quién gana el premio de los 1000? Pues China, Shanghái. Primero tenía que ser, la primera línea automática pesada tenía que ser en Pekín, la segunda es Shanghái. Bueno, es una realidad, China está aquí. Unas cifras, hablamos de metro automático, pero hablemos de cómo es el resto. Esto hemos visto algunas cifras antes en la presentación también de Pera. Mira, estos son los 30 grandes ciudades con metro. Las que están chequeadas son las que tienen metro automático ya, casi la mitad. Y fijaros que los 4 primeros, con los Shanghái, Beijing, con Tokio, Seúl, tienen metro automático. Una cifra que es fácil también, 1/4 parte de las ciudades que tienen metro tienen ya al menos una línea automática. Bueno, yo creo que debemos dejar de hablar de esto porque es evidente que el metro automático ha llegado para quedarse y es la realidad futura. Pero hablemos un poco de cómo va a ser ese crecimiento. Me quejaba antes de que es lento en algunas partes. Mira, esto es lo que va a pasar en los próximos 10 años. ¿Dónde va a crecer fundamentalmente? En Asia, no sorpresa, pero en Middle East también. Sabéis que en Oriente Medio están no construyendo líneas, esta gente construye redes, y redes desde el inicio automáticas. La primera fue en Dubái, siguen creciendo, Europa también, y, significativo, puntito importante, Australia, Sydney va a tener su primera línea automática. Pero miremos esto que os decía antes. Por cierto, sí, vamos a ver esto. Hablábamos de kilómetros, pero es muy importante más que kilómetros y crecer, eso va a ser la realidad importante en los próximos años, la transformación de líneas a líneas automáticas. A pesar de todos los buenos augurios en metro automático, solamente actualmente tenemos París y Nuremberg con conversiones. Pero fijaros los proyectos que están llegando, y tendremos la ocasión dentro de unos minutos de conocer el caso de Marsella. Ya no son las grandes redes de París, Glasgow va a ser la primera en su país. Tenemos a Bruselas, tenemos a Lyon, Viena va a tomar ese camino, y el ejemplo de Marsella excelente que veremos ahí. Esto es el futuro. Muchas líneas van a tener que transformarse cuando llegue su momento desde un punto de vista de inversión, de obsolescencia, y van a tomar el camino de la automatización. Sabéis, en Europa es difícil encontrar que se haya una línea nueva que no sea automática, y eso va a suceder en más y más sitios. Hablamos del mañana. Mira, fijaros, esto es desde nuestros 35 años de esta novedad hasta la cifra actual, ¿no? Y en ese camino hemos llegado a los 1000 kilómetros. ¿Cómo son los próximos años? Esta es una de las predicciones que ha hecho el observatorio, con datos confirmados, contrastados por la información pública. Fijaros, vamos a hacer en los próximos 5 años lo mismo que hemos hecho en los 35 últimos, 1000 kilómetros más. Y de esa montaña que vemos aquí, ¿qué parte corresponde a China? Eso. Pero que corresponda a China es importante en el sentido, sí, va a crecer mucho, pero significa que hay mucha tecnología china dedicada a metro automático. Eso es importante para el sector. Tienen mercado para poder crecer e investigar en este camino. Bueno, esto es evidente que el metro va a ser automático en el futuro. Dediquemos un poco más de tiempo en esta segunda parte a cuáles son los beneficios, qué aporta el metro automático, qué beneficios tiene el metro del futuro. Y vamos a utilizar este esquema que hemos desde el observatorio de metros automáticos de la UITP. Fijaros estas 5 dimensiones. Vamos a mirar dimensión a dimensión. Fijaros la movilidad, por supuesto, el metro del futuro es un metro con más capacidad de transporte, con más disponibilidad, menos fallos, pero sobre todo quedados con esa palabra, con flexibilidad. En este metro que muchas veces se nos dice que es un metro rígido, el sector ferroviario, ¿no? Vamos a un metro más flexible en ajuste oferta-demanda.
Insertar un tren está a 2 clics, si tienes la capacidad de poder la infraestructura de los trenes. Este ajuste oferta-demanda, que es un sueño en todos los negocios, nosotros con una adecuada sistema podemos hacerlo, y este es uno de los cambios significativos. Algo que no se nos puede olvidar en este negocio, la vertiente safety. Podemos hacerlo todo excelente, pero debemos garantizar la seguridad. Y las noticias de Metro de Futuro son buenas, porque nos mitigan los errores humanos. Y la prueba es que en esta larga historia no hemos tenido nunca accidentes mortales, ¿no? Y el coste, para muchos el coste, el tema clave, y que cuando a veces la gente le pregunta sobre ventajas de metro automático, solamente saben decir esta, es que nos ahorramos conductores. No es exactamente ese el enfoque adecuado. Fijaros, primero, antes de llegar a los costes de operación, los CAPEX, puedes, con un diseño adecuado, antes mencionaba el tema de trenes más cortos, puedes, y con una adecuada infraestructura, un buen sitio para decirlo, puedes ahorrar en costes de diseño y construcción ya. Y si este diseño y construcción es adecuado, vas a tener una operación que, más allá del coste de personal, que esto depende de cada organización, puedes tener más o menos gente según te interesa, vas a tener una organización más flexible, una estructura operativa que te va a ahorrar costes. Puedes tener los trenes donde tienes la demanda. Se terminaron los carruseles extremo a extremo cuando los extremos están vacíos. Tú puedes concentrar trenes con safety en el sitio que los necesitas. Y esto es ahorro. Somos un negocio verde, vale la pena recordarlo. Y me gusta terminar con la vertiente humana. Desde un punto de vista humano, el metro automático es más humano porque hace que los puestos de trabajo tengan más contenido. Antes os decía que donde estaban los niños, ahora, donde está el conductor, ahora están los niños, pero ¿dónde está el conductor? ¿Dónde están los empleados? Los empleados están moviéndose por la red de manera autónoma y realizando un trabajo de más valor añadido. Esa es la parte humana, y en contacto con el cliente. Bueno, decía que hay que apuntar al futuro. Esta diana que hemos visto antes nos recuerda que cualquier metro hoy debe apuntar a esa dirección para tomar las decisiones adecuadas. Eso es lo que creemos que nos puede ayudar mucho. La mala noticia de esto, que todas las cosas tienen una mala noticia, es que eso es una disrupción. Hay muchas cosas que cambian. Y que como sector debemos pensar que debemos cambiar. Mira, no voy a mencionarlas todas, pero nos hemos pasado tiempo hablando, vamos a 3 minutos, a 4, el tiempo de espera, cuando estás en 90 segundos o menos, no le importa, va a ser algo secundario para la gente. Cuando vas a ir a frecuencias importantes, hablamos de la programación del servicio, programábamos por meses, por años, por meses. Mire, la programación del servicio del metro del futuro va a ser, el propio sistema es capaz de adaptarse en tiempo real. Podrás ajustar, sabes la demanda que tienes, sabes dónde tienes tren, y el sistema va a decidir. Hay gente que empieza a hablar de centros de control manless, sin personas, es el sistema que va a gestionar, ese es el metro del futuro. Hablamos de movilidad, debemos ser el backbone. Un backbone debe permitir que la gente vaya extremo a extremo más rápidamente a la ciudad. El tiempo de viaje puede reducirse. Servicios express en Corea funcionan y son un éxito. Puedes tener sistemas con trenes express y esto es un viaje mucho más atractivo. Muchas otras cosas que cambian, pero hay que cambiar romper algunos paradigmas. Esa es la parte compleja, y terminamos como hemos empezado, terminamos con los niños, porque si no rompemos estas expectativas, estos paradigmas, no seremos capaces de llegar a encontrarnos con las expectativas de estas nuevas generaciones. Y dejadme que termine con una foto un poco más lúdica, menos trascendente, pero que explica de alguna manera ese espacio que os decía antes, el espacio donde están los niños. Fijaros, esta foto esto es de Copenhague. Este es el pupitre del futuro. Se ha convertido la cabina, que era un lugar crítico, clave del tren, en un espacio de juegos. Es un detalle, pero es una pegatina, han puesto una pegatina para que los niños, cuando estén delante del tren, jueguen. Eso nos explica cuán han cambiado las cosas en pocos años y cuán diferentes van a ser las expectativas. Este es el reto que debemos afrontar como operadores de metro y ser capaces de encontrar las expectativas de las nuevas generaciones. Gracias.